Es un placer conversar hoy con el nuevo procurador Gregorio El Hash en esta primera entrevista que él le da a los medios siendo procurador ya casi en funciones, que comienza en serio el 16 de enero. El procurador fue posesionado por el presidente Gustavo Petro el 20 de diciembre en Riohacha, porque no podía hacerlo en estos días, de manera que pues hemos tenido como dos procuradores, uno en funciones y otro posesionado durante el último mes, pero ahora sí, de verdad, entra en funciones el doctor El Hash. Bienvenido a Cambio, procurador. Muchas gracias, Patricia. Me place mucho poderla saludar y cumplirle mi promesa de que no haría nada diferente a estar con usted antes de iniciar mi ejercicio de los 4 años. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Procurador, ¿por qué acabó usted siendo elegido procurador como candidato del presidente Petro? Bueno, a mí el señor presidente me convocó a su despacho a preguntarme si yo tenía voluntad de aceptar una postulación de su parte para terminar de completar la terna que habría de someterse al Senado de la República. Una evaluación rápida me dio la tranquilidad de que sí, era una oportunidad muy importante para continuar sirviéndole a los colombianos y a las instituciones desde una institución que no es lejana al Congreso de la República y que además tenía la posibilidad que se concretó en la realidad de obtener una mayoría que me permitiera acceder a esa altísima dignidad que para mí es la más representativa, la más significativa en mis casi ya 40 años de haber terminado mis estudios de Derecho en la Universidad del Cauca. En el 15 de febrero completaré los 40 años de haber terminado mis estudios de Derecho en esa universidad que es no propiamente la de un pueblito, sino una gloriosa universidad de juristas de Colombia. Y ante las circunstancias del ofrecimiento de las bancadas de apoyar mi nombre, pues no me correspondió otra cosa que aceptar esa postulación, pedir el apoyo y posesionarme ante el presidente y próximamente asumir las funciones. Dicen que fue el embajador Roy Barreras el que convenció a Petro de que lo postulara con el argumento de que usted era el único que podía derrotar a los candidatos cercanos a Vargas Lleras. ¿Cómo fue ese cuento? No, el cuento no lo conocía, pero en general sí hubo personas que seguramente tuvieron la oportunidad de comentarle al presidente dentro de las muy variadas y seguramente más calificadas opciones que la de este servidor, era mejor esa escogencia en el momento político, es lo que yo he entendido de este proceso. El presidente quería darle también a los congresistas, al Senado particularmente, la posibilidad de que ellos señalaran con quién se sentían más cómodos, con quién tenían más confianza, con quién podían adelantar una elección más tranquila sin las afugias de la afiliación política, de la militancia partidista, del futuro que pudiera representar cada quien, y eso se los agradezco yo infinitamente a ellos porque fueron quienes propiciaron, ellos y el presidente, la oportunidad de que estamos hablando acá. Bueno, ya entraremos en materia eh, sobre ese tema, pero cuéntenos un poco cuál es su historia, procurador. Usted nació en Fusagasugá, pero se crió en La Guajira. Uno siente que es guajiro, que es costeño. Luego estudió Derecho en la Universidad del Cauca, en Popayán. Después hizo varias especializaciones de Derecho Público y Constitucional en el Externado. Fue primero galanista, más tarde empezó a frecuentar la sede política del senador Aurelio Iragorri Ormaza, que en paz descanse, y acabó trabajando muy cerca de él. Luego en los 90 comenzó a trabajar con Iragorri en el Partido Liberal y en el Congreso, y ahí duró 34 años, 12 de los cuales se desempeñó como secretario general del Senado hasta el año pasado, cuando fue elegido procurador general para el periodo 25-29. Si mal no estoy, esos son los datos. Pero ¿cómo llegó hasta ahí, procurador? Bueno, eso que usted ha señalado es correcto. Yo tuve mi nacimiento en Fusagasugá por una circunstancia laboral de mi padre, que era
ingeniero civil al servicio del Ministerio de Obras de aquella época, y él dirigía una obra que conectaba Bogotá con Ibagué. Era la mega obra de la época, el telégrafo, imagínense, año 59. De ahí nos trasladamos, en términos generales, la familia toda a La Guajira, al sur de La Guajira, San Juan del Cesar, y acierta cuando dice que yo soy de allá, yo me considero de allá, yo me formé allá, ya aprendí a caminar, a hablar, a conocer la vida, a conocer la calle, a disfrutar un pueblo pequeño, bien atrasado, bucólico, muy de provincia, refundido en los confines de un departamento que también sigue siendo aún muy atrasado. Y allí hice mi primera infancia, mi adolescencia, y en un momento de fortuna institucional, mi padre fue trasladado hacia el sur del país y nos reubicamos todos de nuevo en Popayán, porque allá fue donde mi padre cursó la ingeniería civil en la Universidad del Cauca. Allí conoció a mi madre, que vive, cumple 90 años, la señora Luisa, el 25 de enero. Allí está mi familia materna toda aún, los Pacheco de Popayán. Somos nosotros, orgullosamente, los Eljas Pacheco y los demás que llevan el segundo apellido Pacheco. Y allí terminé el bachillerato, entré a la Universidad del Cauca, terminé mi estudio de Derecho, me gradué y en el 90 tuve la posibilidad de venir a Bogotá ya en plano laboral. En la época que era estudiante, como el fervor de la democracia en Colombia atravesó por la figura de Luis Carlos Galán, que tanta falta sigue haciendo, los jóvenes de la época nos entusiasmamos mucho con sus planteamientos y lo seguimos. Ayudé a elegirlo con mucho entusiasmo concejal de Popayán, a Luis Carlos Galán Sarmiento, en su movimiento, no como un militante mismo, sino como estudiante que apoyaban las ideas de Galán, como lo hacíamos muchos otros de la Facultad de Derecho y de las otras facultades. Ya mi militancia empezó en el Partido Liberal. Bueno, Galán también fue liberal siempre, y ya me había graduado, empecé mis trabajos, mi primera labor fue en la Contraloría Municipal de Popayán, elegido 2 veces seguidas por el Consejo Municipal, personero en la capital del Cauca, una de las ciudades más antiguas de Colombia, la Procera, como se la conoce en la historia. Ese pueblito me eligió a mí 2 veces personero, allí aprendí el tema de los derechos humanos, me correspondió iniciar ese tema en época del presidente Virgilio Barco, y nos dirigía en derechos humanos Álvaro Tirado Mejía, que es una insignia del tema en Colombia y en Latinoamérica. Con él aprendí el tema de derechos humanos y lo ejercí. Luego tuve otros cargos departamentales, terminé acá después para la época de la Constituyente, ayudando a quien era el presidente de la rama legislativa en el momento, Aurelio Iragorri Ormaza, también Partido Liberal, quien fue mi amigo personal, mi mentor, con quien me formé, con quien estuve siempre trabajando hasta que él falleció, y yo siempre pertenecí a donde él estuvo. Partido Liberal toda la vida, que también fue el partido de mis padres y de mi abuelo materno, y luego se creó en una circunstancia que creo que recuerdan todos, una sanción que hubo a unos connotados dirigentes liberales por alguna decisión diferente a la oficial, y se terminó constituyendo el Partido de la U. Entonces allí entré a militar con mi jefe, que era Iragorri Ormaza, y sigo militando actualmente allí. No me he movido de esa, que viene siendo una formación obligada a partir del ideario liberal, que no ha cambiado ni para ellos ni para mí. Su madre, popayaneja católica, y su padre, oriundo del Cesar, de ascendencia libanesa, muy liberal y para nada religioso, entiendo. Bueno, mi mamá, doña Luisa, sí, payanesa, raizal, como todos ellos. Mi abuelo materno, Antuco, Antonio J. Pacheco, Ballesteros, también de hijo de inmigrantes. Mi padre nació en Gamarra, hijo de una pareja libanesa que llegaron de Sajle en 1888, en la época de la gran migración hacia este continente, que curiosamente empezaron a llegar en forma masiva por Puerto Colombia y por una parte de la Alta Guajira. En aquella época no existía el departamento del Cesar, ni existía el departamento de la Guajira. Era el Magdalena Grande, herencia de las viejas composiciones territoriales que quedaron después de la composición federal que estableció Tomás Cipriano de Mosquera en una de sus 4 o 5 presidencias. Gamarra era un puerto muy importante sobre el río Magdalena, lo ha vuelto a hacer ahora en los últimos años,
y allí tenían asiento muchos árabes, especialmente libaneses, también habían sirios, palestinos, jordanos, de toda esa extirpe humana que vino de la parte del Oriente Medio a contribuir al desarrollo de nuestras economías y de nuestra familia y de nuestra cultura colombiana, que hoy también integra al componente árabe entre sí. ¿Y cuál de las dos culturas prevaleció en usted? No La de... prevalece. Yo soy guajiro, me considero guajiro, me identifico guajiro, me conozco la Guajira, me formé, me aprendí allá a caminar, a gatear, a jugar béisbol, a oír la música vallenata, que es la que llevo conmigo siempre, que creo que es la que representa con más éxito a todos los colombianos frente a los demás países del mundo, sin demérito de las otras manifestaciones musicales de Colombia, que son bellísimas y muy diversas. Yo me considero de allá, aunque no tuve la fortuna de haber nacido allí, pero yo por lo menos creo tener ese privilegio de escoger de dónde yo me siento, no como el común de las personas que son de donde los parieron. Y eso pues sí es una diferencia que yo reivindico para mi posibilidad de escoger, no donde mi mamá tuvo las circunstancias de traerme al mundo, sino donde yo creo con quien me identifico y de donde yo soy. Eso lo reivindico en mi defensa. Entiendo que usted es masón. ¿Por qué acabó en la masonería, procurador? No, yo no acabé, apenas estoy comenzando. Yo tengo mis convicciones filosóficas que las recibí desde la cuna. Mi abuelo era un libre pensador, muy fundamentado, una base filosófica muy fuerte. Mi abuelo materno también fue un liberal del Olimpo radical, con toda la carga de significado político y filosófico que eso contribuyó a la formación de las instituciones. Mi abuelo materno fue excomulgado por Monseñor Arce Vivas en aquella época en Popayán, que siempre ha sido una especie de Vaticano de la Iglesia Católica que respeto mucho y que es muy importante en Colombia. Y en esas formaciones, como las demás, sin ser la masonería una religión, sino una forma de ver la vida y un instructivo personal para el éxito, comparto con muchas personas esas vocaciones de servicio, de mejorar, de prestarse a la humanidad para que progresemos, de hacer humanismo, como se considera en términos muy generales. Ya los detalles creo que es mejor mantenerlos allí porque mi disciplina me obliga a solamente reconocer que yo también soy hijo de la viuda y hasta ahí llegamos. Muy bien, bueno, entremos en materia, procurador. ¿Es usted partidario de reformar la Procuraduría? En su campaña, el presidente Petro planteó hasta la posibilidad de acabarla. ¿Cuál es su posición sobre ese punto? Yo creo que hay que hacer una mirada histórica. La Procuraduría no surgió después de la Constitución de 91. La Procuraduría General, creada por Simón Bolívar en el 1830, ya va a cumplir 200 años de presencia exitosa dentro del fortalecimiento, incluso la construcción de instituciones democráticas. Y es un ejemplo no solamente en Latinoamérica, en muchos países europeos o que conocen la cultura hispana, la Procuraduría General es un modelo a seguir, independientemente del nombre que tome en otras latitudes. Es que representa el interés social, representa a la que nadie más puede representar en ningún andamiaje institucional moderno, a la sociedad en general, al interés general, al bien común, si se quiere. Entonces, eso ya de por sí es un mandato moral y ético para estar del lado de que no solamente exista y continúe su senda exitosa, sino que debe fortalecerse. Yo no estoy de acuerdo con terminarla, si no, no hubiera aceptado la postulación y tampoco la elección que el Congreso, el Senado tuvo bien radicar en mi cabeza, pero tampoco creo que sea objeto de muchas reformas dramáticas ni de fondo. Lo que hay es que continuar, que lo viene haciendo con éxito, fortaleciendo ciertas líneas de trabajo que exige la problemática de hoy. Colombia ha entrado en una fase de transformaciones que siempre que hay cambios sociales, hay cambios institucionales y hay una especie de turbulencias porque las fuerzas confluyen allí y causan ciertas fricciones. Ese es el papel de la Procuraduría. Por tanto, yo no estoy de acuerdo ni con quienes desde una orilla ideológica e institucional, ni desde otra, que son, digamos, opuestas y contradictorias entre sí, terminan confluyendo en algo que no es positivo, que es destruir algo
que pertenece al ADN de la democracia colombiana, que es la escuela de la democracia de todos quienes hemos participado en los procesos de construcción de esta institucionalidad que ha sido tan cara y construida con sudor, con lágrimas, incluso con sangre. De forma que yo lo que puedo decir es la Procuraduría pertenece a los colombianos, a su historia, es parte de su presente y también deberá ser parte de su futuro. ¿Pero planea hacerle reformas, procurador? No reformas, digamos, de tipo estructural, es más bien como tratar de fortalecer ciertas líneas de trabajo que pienso exige el momento actual, que de pronto cuando se crearon no eran esas realidades. Le pongo un ejemplo, Patricia. El tema de la migración, de los migrantes, de ese drama universal que aquí nos ha tocado en Colombia, que no sabíamos que existía en carne propia, es un asunto que no estaba previsto y que no se puede tratar por allí con alguna dependencia menor frente a una problemática de tanta envergadura. O el tema, por ejemplo, de la persecución y violencia contra los líderes sociales, que tampoco se veía aquí en la magnitud con que se está viendo en estos últimos meses y años. O, por ejemplo, algo que no podía ser anterior porque solamente existe del año 16 con el acuerdo que el señor presidente Santos firmó con las extintas guerrillas FARC, de los firmantes del acuerdo de paz que también vienen siendo perseguidos, desplazados, asesinados o confinados. Eso no existía y hay que atenderlo porque son problemas muy sensibles. Lo que yo quiero significar es que hay algunos sectores, algunos temas que seguramente habrá que hacer unos ajustes mínimos para poder prestarle una atención con más fuerza institucional de lo que se puede venir haciendo con un arreglo institucional que ya tiene varios años. Pero en esto, digamos, cambios sustanciales no veo que se necesiten en el momento. No avisoro que eso sea indispensable. Pero de pronto piensa nombrar más o crear más procuradurías delegadas para esos temas concretos, migración, líderes, etcétera. No, crear cargos nuevos no, definitivamente no. Creo que en los últimos tiempos a la Procuraduría le ha dotado de una planta suficientemente idónea para poder cumplir con éxito su tarea. No creo que haya necesidad de incurrir en esa tentación de aumentar la burocracia. No se necesita. Y tampoco crear nuevas. Mire que en poco tiempo, en un periodo presidencial, pasamos de 34 delegadas, que son los que le siguen en rango jerárquico al procurador y que son quienes lo representan con autonomía e independencia en todas las misionalidades que tiene la Procuraduría, a 54, que la necesidad del momento exige. Creo que con eso, haciendo unas adaptaciones, podemos transitar tranquilos estos 4 años. No veo que haya necesidad de crear nuevas. De pronto sí es hacer ajustes. Por ejemplo, hay una Procuraduría Delegada que creo que digamos, está muy atiborrada de cosas. Se trata de lo ambiental, de lo minero-energético y de lo agrario en una misma, bajo la orientación de un solo funcionario, que es el delegado para esas tres cosas, en una misma Procuraduría Delegada. Pues sí, hay alguna relación entre ambiental, minero-energético y agrario. Seguramente que si uno se pone a buscarle, le encuentra. Pero si miramos la generalidad, por allá hay una Procuraduría Delegada solo para regalías. Entonces, la pregunta es, ¿no será más conveniente, más eficiente, de mejor control, agrupar, sin crear nuevos cargos, sin crear nuevas delegadas, agrupar las funciones de la de regalías con la de minero energético, que al fin y al cabo las regalías salen es de lo minero energético, en una misma? Esa es como una inquietud que surge cuando uno se enfrenta a ese organigrama tan complejo. Otro ejemplo, doña Patricia. Quíteme soy el procurador. por respeto y ese sí es el popayanejo que llevo dentro, que nunca me lo voy a dejar quitar. Por ejemplo, este caso de lo agrario. Existen los acuerdos con la antigua FARC que el señor presidente Santos en su momento suscribió a nombre del Estado colombiano. Ahí hay una delegada para el seguimiento de los acuerdos, pero hay una delegada aparte, distinta, para los temas de jurisdicción agraria, que ya viene. Y hay otra para asuntos agropecuarios. Esas tres, al fin y al cabo, pueden hacer lo mismo en una sola, porque el objetivo principal y que no se ha cumplido a cabalidad del acuerdo del 2016 es el tema de lo agrario. Entonces, ¿para qué tener disgregado en tres estancos
todos distintos, bajo una cabeza distinta cada uno, bajo pensamiento distinto, bajo una estructura que no funciona igual en las tres partes, cuando podemos tenerla en una sin gastar un solo peso, es pedir un acto administrativo que le dé la función de esas tres que hoy están desagregadas a una sola que esté agregada. Y así podemos encontrar diferentes sectores que la modernidad, la problemática de ahora nos pone en la tarea de atenderla de una forma más eficiente y más oportuna. Ese esquema de mirar cómo las agrupamos es el que yo creo que sí se requiere como para darle más trascendencia, más fuerza a esos procesos. Le pongo otro ejemplo. El tema ambiental. El tema ambiental es un asunto que venimos hablando los últimos 30, 40 años en términos etéreos, gaseosos, que ya eso se volvió como una cosa del común, que a nadie le causa ningún interés hablar de lo ambiental. Pero si usted habla de cambio climático o habla de biodiversidad y en vez de decir ambiental le pone un objeto concreto, preciso y de verdadera actualidad como es Procuraduría Delegada para el Cambio Climático y la Biodiversidad, ahí sí le pone un sentido, le pone una tarea y le pone un nomen juris adecuado con lo que se requiere hoy día y no un tema que a nadie le llama la atención hoy día de lo ambiental. Pero estoy seguro que si en un plano internacional, las ONG internacionales, los gobiernos de países interesados en el tema ambiental, se dan cuenta que en Colombia hay una institución del primer orden que quiere afrontar el tema del cambio climático con nombre propio como tal, eso va a llamar mucho más la atención y va a permitir mejores relaciones para mejorar el servicio. Procurador, hay quienes opinan que la Procuraduría debe fortalecerse en las regiones. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, señora, yo creo que sí, porque entre otras cosas, bueno, le recuerdo que este es el año de Falsborda por ley de la República. Orlando Falsborda fue quien introdujo con mucho éxito y con mucha fortaleza el concepto del Estado regional como posibilidad futura. Ya han pasado 30 y pico de años en Colombia para el arreglo institucional en lo territorial y no el Estado centralizado que hoy tenemos. Y entonces, en este año vamos a mover mucho ese tema de lo regional. En la Procuraduría actual se habla de lo regional, pero en realidad son departamentales. Tiene esa nomenclatura. Procurador regional en La Guajira, pero es un señor que tiene competencia dentro de los límites administrativos del departamento de La Guajira. El de Cundinamarca, idem, el de Chocó igual y los otros similares. Pero se llaman regionales. Yo creo que ahí lo que hay que buscar es más eficiencia en la prestación del servicio del Ministerio Público y para eso también me propongo convocar, ya lo vengo haciendo, a la Defensoría del Pueblo y a todos los personeros de Colombia para que como Ministerio Público, encabezados por el jefe del Ministerio Público, que es el procurador, hagamos un trabajo en los territorios, pero no en cualquier parte del territorio ni etéreamente el territorio, que usted sabe como aventajada conocedora de lo constitucional, que el territorio también es hasta el espacio aéreo. No, es en lo regional. Yo creo que es el momento histórico en Colombia y político también, política institucional, de hacerle énfasis a la escala regional, a lo regional, no a lo local, no a lo simplemente departamental que viene haciendo crisis sostenida, sino tampoco a la autonomía plena tipo federalismo, sino a la configuración de lo regional en Colombia como un arreglo institucional más adecuado que no saque de esa asfixiante situación del centralismo más que centenario y tampoco nos lleve a la disolución tipo federalismo excluyente, federalismo centrífugo, que lo vivió Colombia en el siglo XIX y que tampoco dejó buenas enseñanzas. Una forma de llegar a lo que el mundo moderno hoy viene haciendo, regionalizar para competir entre regiones y competir frente a regiones del mundo, no estados con estados o países con países, no, regiones dentro de los países con regiones de otras latitudes. Eso tiene fundamento constitucional. El artículo primero dice que hay que avanzar hacia la autonomía territorial. Lo regional es una forma, una especie de autonomía territorial. También lo son los departamentos que han demostrado su crisis sostenida. Lo local no ha recibido mayor influjo de los recursos nacionales. Allí está el Congreso tratando de retomar la vieja senda original de la Constitución del 91, de la distribución creciente hacia los territorios del recurso general de la nación. Todo eso indica que tenemos que retomar esa
escala regional, ese concepto de región, y eso yo creo que lo vamos a poner a andar. Cambiando de tema, procurador, recientemente ha habido escándalos de corrupción dentro de la propia Procuraduría. ¿Cómo piensan prevenir la corrupción dentro de la institución? Bueno, yo creo que usted puso un punto que para mí es esencial. La corrupción es un problema muy antiguo y muy grave en Colombia. No hablo de otras nacionalidades, pero la tarea de prevenir la corrupción y de perseguirla también implacablemente, no solamente de la Procuraduría, es de todo servidor público y de todo colombiano en general, pero hablemos de Procuraduría. El ejemplo tiene que empezar por casa. Si hay corrupción, si hay pruebas de esa corrupción, si hay quien señale esa corrupción o quien la confiese, ojalá, pues no cabe otra alternativa que actuar implacablemente dentro de las garantías del debido proceso y en defensa del bien común, bien sea en intervención, bien sea en prevención, para que eso no siga sucediendo. Si desde la casa donde se presume que debe surgir la luz para atacar y evitar la corrupción, no se hace lo que debe hacerse, mal mensaje se le podría estar mandando al resto de la sociedad y al resto de las instituciones. Sí, sí, ese problema de la corrupción es gravísimo. Procurador, ¿usted cree que la Procuraduría tiene facultades o puede sancionar a funcionarios de elección popular como lo cree el actual procurador? Ha habido mucha controversia jurídica al respecto. Lo viene haciendo porque tiene la competencia. Estoy seguro que si hubiera duda, al menos de si la tiene o no, no lo hubiera hecho. Es una señora jurídicamente muy aventajada, muy sólida, experimentada, que ha ocupado todas las posiciones que un jurista desarrollado en su intelectualidad lo puede hacer. Es una señora muy compuesta en su ejercicio. Hay fundamento para eso porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional nuestra, el fallo 030 del año 23, reciente ahora, hace más de un poquito menos de un mes, Consejo de Estado expidió también una sentencia de unificación que tiene una fuerza vinculante muy importante, señalando que lo que se acordó en el Congreso en la 2074, que pasó por revisión de constitucionalidad por la Honorable Corte Constitucional, que dijo, hizo unas correcciones, declaró unas inexequibilidades, y quedó ese modelo que resume en lo siguiente: se sigue haciendo mediante el modelo de instrucción y juzgamiento de los funcionarios públicos y también de los normales y de los de elección popular también, en defensa de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido. Se llega a un momento procesal en que se puede archivar la diligencia, abstenerse de expedir medida o abrir un juicio y luego terminar en una sanción. Eso está dentro del ámbito y las competencias fundamentales y con respaldo constitucional y con examen de constitucionalidad de la Corte jurisprudencial, digo, en la Procuraduría. Pero ahí no termina. Lo nuevo, la garantía, la forma de cumplir en Colombia, de acuerdo con nuestra normativa, con nuestra tradición jurídica, histórica y con el entendimiento que entre las máximas cortes hacen del mandato del artículo 23.2 de la Convención Interamericana, es que en Colombia no es estrictamente un proceso dirigido por un juez penal, sino que acá quedó siendo un proceso elaborado por la Procuraduría, organismo equivocadamente dicen administrativo, yo digo es un organismo de control. Organismo administrativo se puede asemejar a la rama ejecutiva, pero señalemos que en todo caso no es judicial. La Procuraduría no es un organismo judicial, lo es la rama judicial. Entonces, ese control judicial que reclama la Convención, que es en género para todos los estados que la suscribieron y que la han ido adoptando, pues acá en Colombia se particulariza su aplicación en términos de que sí hay ese control de lo judicial, pero en cabeza del contencioso administrativo en calidad de recursos de revisión, y lo hace el Consejo de Estado, no cualquier autoridad contencioso administrativa, sino la máxima, para dar esa garantía de que se cumpla la protección de los derechos de quienes han sido elegidos popularmente y no sean objeto de persecución, de violación de sus derechos. Al final de cuentas terminamos haciendo el objeto que se propone la Convención, pero en la forma que Colombia, por su jurisprudencia, por su tradición jurídica y por su historia, ha encontrado que es la más adecuada, que es que lo haga al final la revisión
la justicia contenciosa administrativa, pero como justicia, y no quedar como era antes en el simple plano de la Procuraduría como órgano de control. Esa es la Que situación. haya una segunda instancia, porque la Corte Interamericana terció a favor de Petro cuando el procurador Ordóñez lo destituyó. Sí, claro, pero después de eso ha habido nueva legislación y se vienen garantizando aquí la doble instancia y la doble correspondencia. De manera que en sede de órgano de control eso está garantizado. Y ya el detalle de que se haga por juez quedó ya Colombia consagrado en que se hace a través de la revisión inmediata, automática del Consejo de Estado, entidad cabeza de una de las ramas de la rama judicial, que es el Consejo de Estado como autoridad judicial, y ahí se da por medio de una figura que en Colombia funciona mucho, la armonización, la integración normativa entre el derecho internacional, el derecho interno y la jurisprudencia, y ese ha sido el resultado, y está vigente hoy y es aplicable hoy, y la Procuraduría lo viene haciendo con base en esos argumentos y en esos hechos. Procurador, la imagen de la Procuraduría ha sido últimamente la de una entidad parcializada a favor o en contra de ciertos gobiernos. Incluso, por ejemplo, la procuradora Cabello, en la reciente entrevista que le dio a Marisabel Rueda, dijo que en el actual gobierno la Procuraduría fue bloqueada no solo con información que no quiso brindarle, sino financieramente. ¿Qué opina usted de esa afirmación, procurador? Yo lo que reclamo es que en el Estado colombiano y en cualquier Estado de un país civilizado, lo que debe cumplirse es el mandato universal de las democracias, que es la independencia de las ramas entre sí, la autonomía e independencia de los organismos de control y la colaboración armónica entre todos. No es de buen recibo que un procurador en ejercicio de sus funciones pida una información y empiecen a dilatarle o a dársela por pedazos o a negársela definitivamente o a decir que está en otra parte. Estoy haciendo una simple hipótesis. Eso no está bien porque no contribuye al buen ejercicio de ninguna de las partes. Ya los casos particulares que se enunciaron en lo que usted señala de una columna periodística, pues habrá que mirarlo en detalle. Yo como no he tenido todavía el inicio de mis funciones, no puedo pronunciarme en ninguna de esas. Lo que sí le puedo decir es que yo conozco a la doctora Margarita Cabello Blanco. Es una señora muy centrada en sus conceptos, una señora con una formación jurídica envidiable, una persona de un comportamiento ético que yo no tengo ningún motivo para dudar de él, y que también le puedo señalar acá que existe la libertad de presentación de lo que el periodismo colombiano libre y soberano haga, de lo que un funcionario en un momento opinó, mencionó, señaló, escribió. Eso lo que nos señala es que hay necesidad de tratar de entendernos mejor entre rama ejecutiva, ramas del poder público, la legislativa y la judicial en todas sus manifestaciones, y los organismos de control. En ese género de organismos de control, Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría aceptando que fuera de control, la Fiscalía, que es un órgano judicial que también tiene origen en el Ejecutivo, y la Registraduría, que tampoco es un órgano de control, pero todos esos son autónomos e independientes, tanto de la ejecutiva como de las otras ramas. Si todos somos conscientes que hacemos parte de un solo entramado y que tenemos un mismo objetivo y tenemos una misma responsabilidad, seguramente estas dificultades que a veces se presentan las vamos a poder superar con prontitud y en buena manera. Pero es clave que los entes de control tengan una imagen de que son objetivos y neutrales. En el caso de la fiscalía anterior de Barbosa, pues se sentía que era un fiscal de bolsillo de Duque, y en el periodo que estuvo con Petro, pues de oposición a Petro. Un poco lo mismo pasó con la procuradora Margarita Cabello, que en la época del expresidente Duque, más o menos se sentía que la Procuraduría estaba de ese lado, y en el periodo de Petro pues se ha visto como una Procuraduría de oposición. ¿Qué plan tiene usted para que la entidad vuelva a adquirir esa imagen de objetividad y neutralidad? No debe nunca despojarse de ella, y la clave está en asumir el compromiso de cumplir la Constitución y la ley a cabalidad. Esa es una fórmula sencilla de uno no caer en esas situaciones que usted está mencionando.
Pero fíjese que una cosa es la percepción de un proceso con sus resultados hacia afuera que pueda tener un comentarista, un opinador, un formador de criterios, un periodista, por aventajado que sea, y otra es la realidad que un conocedor del tema jurídico puede encontrar en el expediente propiamente dicho. Me refiero a que hay varias verdades sobre los mismos acontecimientos y esto pasa en todas partes. Hay una verdad real de lo que ocurrió, hay una verdad jurídica o judicial de lo que termina siendo el expediente y hay una verdad periodística o mediática, también verdad, que es la parte de buena fe de la apreciación que hace el comentador o el formador de opinión del expediente y de los hechos. Todas son verdades, cada una desde su punto de vista, cada una válida. Lo importante es que el operador disciplinario, en este caso la Procuraduría, se mantenga en la línea media de la neutralidad y la imparcialidad y cumpla su deber, que no es para otra cosa que se hizo elegir o fue elegido para cumplir unos mandatos que tampoco son muy complicados de entender. Ya lo demás es voluntad, es tener la férrea decisión de hacer bien las cosas y no dejarse llevar por presiones, por halagos que también existen, por circunstancias transitorias, sino tener la vista puesta en el buen ejercicio y en el buen resultado al final del periodo. Procurador, después de haber sido secretario general del Senado durante 12 años, usted fue elegido por una abrumadora mayoría, 95 votos de 103, un quórum de 103, entiendo. Prácticamente unanimidad. De pronto los de Vargas Lleras no votaron a su favor, aunque quién sabe, porque usted también fue cercano a Vargas Lleras en la época en que él fue secretario general del partido y usted, pues él era su jefe. Con un pasado tan cercano a la clase política, ¿cómo puede garantizar la independencia de la Procuraduría de los políticos? Como lo han hecho todos los procuradores anteriores, con el cumplimiento del mandato constitucional. Y por una circunstancia que tengo que mencionarla, aunque no es de mi usanza, yo era el secretario general elegido por todas las bancadas. También afortunadamente lo fui para procurador, pero ahora yo soy el procurador y el procurador no tiene jefes. Puede tener congresistas que compartieron recintos, inquietudes, eventos, legislación, debates de control político, pero eso ya no existe para la Procuraduría ni para el procurador. Esta es otra realidad distinta en la que yo estoy señalado, capacitado, formado y decidido a cumplir como corresponde mi deber, y es decir, hacer las cosas bien. El pasado es el pasado y los congresistas, ni ahora, creo que tampoco antes, no me consta, son jefes del procurador. Que puedan presentar situaciones, reclamar intervención, hacer denuncias, como cualquier ciudadano, eso ya es otra situación. Pero nadie puede tener duda en Colombia de que Gregorio El Hach es una persona con el carácter suficiente, con la entereza personal necesaria para cumplir su deber y andar en el camino de la neutralidad, de la independencia, de la autonomía de su entidad y de su propio criterio. No tiene jefes. Usted tiene fama de bravo, procurador, ¿es verdad? Yo no sé, de pronto que esa malencarada mía, esa forma mía ese fenotipo mío hace creer. Yo lo que sí tengo es carácter y eso lo aprendí desde mi abuelo materno y digo lo que tengo que decir. A veces soy un poco imprudente o bastante imprudente, no sé, como lo he sido hoy, por ejemplo. Pero creo que es mejor estar colorado una sola vez y no pálido todas las veces. Hay que decir lo que uno piensa, lo que uno considera que debe decirse y tratar de buscarle soluciones a las contradicciones. Eso de la salamería, de la sobachaqueta, del correveidile, no va con mi personalidad. Yo no soy de ese, no tengo esa genética. Yo soy de tierra caliente, yo vengo de una cultura desértica, si se quiere, de poca melosidad en el trato con las personas y por lo tanto creo que eso me marca a mí seguramente, y si quieren que yo soy bravo, pues mejor para que se arrime menos gente posible. Muy bien. La misma pregunta para el presidente Petro que lo candidatizó. ¿Cómo va a garantizar la independencia del gobierno? Por la misma fórmula, es que él cumplió un deber constitucional de eternar a alguien que él creyera que podía cumplir con el cometido de ser procurador general. Tenía muy buenas opciones distintas a la mía, juristas connotados, gente de una trayectoria envidiable en el tema
jurídico, en el mundo institucional, profesores, aquilatados, juristas. Escogió esa y cumplió con su deber constitucional y completó la terna. Y lo mismo el Congreso. Cumplió un deber constitucional ineludible de escoger de entre la terna uno de los tres para ser el procurador. Eso es lo que yo veo que sucedió allí y lo demás no va a cambiar para nada. La procuradora Margarita Cabello dijo que deja el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente, de las acusaciones de corrupción contra él, listo para tomar decisiones. ¿Qué va a hacer usted en ese caso, procurador? Patricia, recordemos que el procurador general personalmente ni su despacho no toman decisiones sino en dos eventos muy excepcionales. Por apelación de sanciones que hayan impuesto las salas de juzgamiento, que es el último nivel de conocimiento de los casos de nivel nacional, o cuando hay una apelación de la sala de juzgamiento, no de la... A ver, de la sala de juzgamiento, de los que se creó precisamente para el fallo de la Corte Interamericana, de los funcionarios de elección popular o la sala de juzgamiento de los otros funcionarios que no son de elección popular. Solamente en la apelación o en la otra etapa de la segunda conformidad es cuando al procurador le llegan procesos para que personalmente y bajo su criterio se decida con su firma. La otra forma de intervenir es expidiendo los conceptos de constitucionalidad ante la Honorable Corte Constitucional y únicamente el procurador lo puede hacer y lo hace. El resto de actuaciones, el resto de decisiones están repartidas por competencia entre los niveles provincial, regional, en este caso corresponde al límite de los departamentos, o a las procuradurías judiciales 1 y 2 o a las delegadas que son los representantes de la entidad y del procurador general, pero cada uno dentro de su autonomía y su independencia, como ocurre con los magistrados, como ocurre con los jueces. De tal manera que el procurador no interviene en procesos, en ningún trámite de ningún proceso, sino ya hasta el final, eventualmente cuando se presente alguna apelación de la sala de juzgamiento de aforados por elección popular o de la sala de juzgamiento de ordinarios servidores públicos. El resto no interviene para nada más el procurador. Ni puede dar instrucciones. O sea que eso no es verdad, o sea que por ahora el procurador no tiene nada que hacer en el caso del hijo del presidente. No, señora, es que el expediente está muy lejos de tener la posibilidad de llegar allá, porque entre otras cosas no está siendo disciplinado por razones de su ejercicio como diputado, sino por otras razones que el país conoce. Pero llegará ya cuando haya sido eventualmente sancionado y haya un recurso de apelación en curso, que es muy poco frecuente que suceda en Colombia. Todo termina en las delegadas y allí se hace un buen ejercicio y se aplica bien la normativa vigente y se satisface el debido proceso, a cabalidad, el derecho de la defensa, el derecho de la contradicción, el aporte de pruebas, la realización de las mismas. Todo eso está diseñado hace mucho tiempo así y llega hasta ahí. Es más, con la nueva legislación 2094 se le quitaron una cantidad de competencias que tenía en su cabeza el procurador para que no la siga ejerciendo, solamente quede con estas poquitas en procura de que se dedique realmente a lo del Estado, no a procesos particulares, ni a mirar quién llevó, quién trajo, quién dijo, quién no dijo. Eso está asignado, repito, con plena autonomía y plena independencia de los delegados hacia el procurador provincial de instrucción o el provincial de juzgamiento. El procurador no tendría que ver en eso. Bueno, habrá que preguntarle a la procuradora Cabello por qué. Como procurador, como funcionario, como procuraduría y cabeza de la entidad, ya es otra dimensión, pero como procurador no tiene que intervenir. Usted ha manifestado ser amigo de los consensos. ¿Cuál va a ser su posición frente a las distintas reformas que el gobierno aspira a sacar adelante? Mire que la realidad lo que ha señalado es eso, que cuando no hay consenso, cuando no hay acuerdo, cuando no hay unas propuestas que se discutan y se vayan decantando con las distintas fuerzas que son contradictorias a aquella o diversa de aquella que llevó la iniciativa, en este caso diferente a lo que propone el gobierno, pues ese es el resultado, que como no hay acuerdo, como no hubo consenso, como no hubo armonía, como no se pusieron de acuerdo, entonces pues las votaciones reflejan esa falta de consenso, esa falta de acuerdo. Luego, lo deseable, lo que procedería
es buscar unos puntos comunes en aquel concepto filosófico que no es nada nuevo, que hace parte de la historia de la democracia, el consenso como acuerdo entre dos o varios factores que tienen propuestas distintas, que en ese proceso se despojan de algunos intereses, pero que llegan a aquello que es común para todos, que debe ser lo que resulte mejor para la sociedad colombiana en el momento actual dentro del sector de que se trate, sea la salud, sea el combate contra la corrupción, sea el asunto electoral, sea la institucionalidad de los partidos. No de otra manera funciona la democracia, es que la democracia es discusión y consenso. La democracia no es imposición, porque entonces dejaría de ser democracia. Y ese juego del consenso se refleja en votaciones, como es todo en la democracia. De manera que mi preocupación, mi deseo es llamar la atención a que tenemos que dialogar para poder producir o propiciar consensos. El diálogo no puede ser por sí, ni para nada, ni en el aire. Tiene que tener un propósito, un objetivo, un resultado. Y ese resultado debe ser el consenso, el acuerdo, la armonía. Ceder en lo mío para ganar de los demás y que los demás también hagan lo propio. Y lleguemos a un territorio, a un terreno de soluciones donde se satisfaga lo mejor posible, pero no solamente lo de una sola propuesta, porque eso no sería democrático, eso sería imposición y eso rompe con el sentido, al menos que yo aprendí desde pequeñito, de lo que es una democracia. Bueno, ojalá lo logre. En alguna entrevista antes de ser procurador, usted dijo que si lo elegían, usted podría ser un gran aporte a la paz política de Colombia. Ahora que ya es procurador, ¿cómo cree que puede hacer ese aporte? Bueno, lo primero es reivindicar la naturaleza autónoma e independiente de la Procuraduría General. Eso no puede estar en duda ni en discusión. Eso es así y va a ser así. Lo segundo es esto que estamos hablando, Patricia, hacer énfasis en que tenemos que dialogar entre nosotros, entre colombianos, incluyendo el sector privado, que es muy importante. No podemos hacer estatismo por estatismo sin tener en cuenta la otra parte de la población productiva, los que invierten, los que tienen empresas, los que generan empleo, además del empleo que genera el Estado. De manera que el diálogo tiene que conducirnos a unos acuerdos, a unos consensos, inclusive también en lo político. No en lo partidista ni en lo electoral, que ahí sí yo me aparto mucho, porque también me corresponde vigilar la pureza de esos procesos, pero sí en lo estatal, en para dónde tiene que ir el Estado, qué es lo que conviene más, cuál puede ser una política pública de mejor resultado que otra, cómo podemos ajustar el comportamiento de los diferentes sectores. Si a mí se me convoca y se me ofrece la posibilidad de exponer estos pareceres y la forma como yo pienso que pudiera hacerse, pues claro que sí, estoy listo para hacerlo. Procurador Carrillo, ahora que recuerdo, emprendió una tarea maravillosa de diálogo social, no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero él puso a dialogar a distintos sectores de la sociedad durante bastante tiempo, como año y medio, 2 años. ¿No ha pensado de pronto continuar con ese programa? No, señora, yo creo que el procurador Carrillo hizo una buena labor, meritoria, de resaltar en su momento, inspirado por sus ideas, por su experiencia, por su formación jurídica muy sólida además, con su trayectoria de haber sido promotor de la séptima papeleta, su sentido de haber estado en la génesis de la actual Constitución, por lo menos la que salió en el 91. Yo creo que cada uno tiene que poner como su aporte, ponerle un sello, digamos así, de su gestión. En el caso presente, pienso que diálogo y consenso puede ser una propuesta que le caiga a lo que hoy necesita el Estado y la sociedad colombiana, por un lado. Y lo otro que yo quisiera llevar a término es Procuraduría en las regiones, en las regiones, a escala regional, no en el territorio. El territorio es cualquier parte de la geografía. Yo digo es la Procuraduría o Ministerio Público, si se quiere, junto con Defensoría y con personeros, allá actuando en las regiones, no trasladando el despacho allá en una forma un poco vistosa, farandulera, para que el procurador vaya y despache por ahí en un pueblito donde no hay energía eléctrica ni hay agua potable. No, es que el andamiaje que tiene la Procuraduría actúe allá donde están las necesidades, donde están los problemas, donde ocurren las masacres, donde se da la corrupción, donde no funcionan bien las instituciones, donde se violan los derechos humanos, y tiene con qué hacerlo. Tiene una estructura que le permite llegar, pero tiene unos aliados naturales
que se llama Ministerio Público, que son la Defensoría. Creo que la Defensoría tiene mucho más recurso humano que la propia Procuraduría. Tengo entendido que su nómina es mucho más numerosa, hacen una labor específica, la hacen con mucha dificultad, pero si eso lo reforzamos con Procuraduría y a eso le agregamos la parte más importante del ejercicio de la democracia en lo territorial, que son los personeros municipales, que yo lo digo porque yo fui personero municipal 2 veces en el pueblito chiquitico ese insignificante de Popayán, como algunos quisieron caricaturizar. Pues allí me formé yo como personero. Y fíjese cómo es la vida, Patricia, usted me permite esta pequeña digresión. Yo comencé como personero y mire, estoy tratando de empezar a ejercer también como el personero más grande de Colombia, pero sin perder mi condición humilde de personero, de procurar por la gente. Incluso le anticipo esto que esta mañana me lo dijeron en mi casa en el desayuno. Procurar quiere decir actuar para curar. No, de pronto no es la etimología, pero tiene sentido en aquella idea de que hay que curar también nuestras heridas, restañar esas divisiones absurdas que hay entre los colombianos, curar el espíritu nacional, curar la historia, evitar que haya más violencia, que haya más desencuentros, y más bien como el palabrero mayor, como el curandero mayor, como el promotor de la curación, pues también procurar con rayitas en la mitad. Usted que es aventajada, me comprende. Magnífico. En esa entrevista que mencionaba, una muy buena entrevista que le hizo Bocas hace como un año, algo así, usted dijo que si fuera elegido procurador, emprendería una tarea institucional con todas las fuerzas vivas del país para que cese la polarización. Eso sería una maravilla, pero ¿cómo lograrlo, procurador? Convocando al diálogo. Yo creo que en esto, y ahí lo dije yo en Rebacha el día que el señor presidente tuvo la bondad de posesionarme allá en esa tierra tan bella y tan abandonada. Hay que propiciar el diálogo y consenso, diálogo para provocar el consenso. Y allí incluido como actor principal el sector privado, la empresa colombiana, las multinacionales que invierten en Colombia, las empresas internacionales, el empresario del agro, el industrial, el que tiene intereses en los puertos, el que hace trabajo en la navegación fluvial, el que tiene ganadería, aquel que sea colombiano y que tenga un interés en que Colombia funcione mejor, está convocado y están los oídos del procurador y la acción de la Procuraduría y el Ministerio Público para ayudar en eso. El procurador no es el presidente, ni es ministro, ni toma decisiones jurisdiccionales, pero puede ayudar a convocar, a servir de llamador para que nos juntemos, hablemos y tratemos de zanjar las diferencias que por más enconadas y contradictorias que sean, son superables si la inteligencia no lo permite. Para ir terminando con un toque de humor, procurador, cuéntenos cómo fue esa historia cuando usted era secretario general del Senado y por equivocación dejó el micrófono abierto y se le escuchó decir, ¡Marica, levanta! Sí, eso fue una cosa importante que se volvió parte del chévere que me lo recuerde porque eso permitió volvernos mucho más cercanos y mucho más amigos con la víctima, entre comillas, de aquel comentario mío, que era un comentario privadísimo, pero se filtró, era el senador Robledo, por Enrique Robledo, un hombre muy importante en la izquierda colombiana y para nuestra democracia y en el Congreso, muy destacado. A partir de ahí nos hicimos más cercanos, más amigos, porque empezamos con esto, que era una especie de mamadera de gallo. Estábamos en una plenaria 11:30 pasada de la noche, todo el mundo cansado, hubo un debate muy fuerte contra una ministra de Educación de la época del gobierno de turno, había sido vapuleada. Sí, tal vez sí, la señora Parodi, no recuerdo bien, pero era una señora. Y había quedado muy maltrecha, incluso en lo personal, llorando, pobrecita. Yo me afecté de ver ese resultado que no era el previsible, pero fue lo que resultó. 11:30 de la noche, estábamos casi sin gente en la bancada, en las bancas, en la plenaria. Entonces, el vicepresidente segundo que le tocó a esa altura de la noche asumir la presidencia de un debate tan ríspido, tan enconado, tan virulento, tan El fuerte, debate se lo hacía Robledo a Gina Parodi. a la ministra de la Educación. Entonces me dice el que tampoco tenía experiencia, ni él ni yo, ¿qué hacemos? 11:40 de la noche, algo así. Entonces yo en privado, sin saber que el micrófono estaba abierto, y siendo un amigo y en un lenguaje coloquial de costeños, me dice, ¿qué hacemos? Y yo, levanta, marica, levanta.
pues, que levantara la plenaria, que es el mismo marica que utilizó en ese sentido una representante de la Cámara en estos días y que también lo había utilizado un presidente de la Cámara de Representantes. Es una forma coloquial de decir, bueno, ajá, levanta, aquí no hay más nada que hacer, no señalándole ninguna condición personal. Y así quedó y yo, mire, ese día entendí que era hacer tendencia. Yo no sabía que era eso de hacer tendencia en las redes. Y empezó a subir y mi compañero de medios me decía, ya vamos en 25,000, yo, ¿25,000 qué? Y vamos en 30,000, llegamos a 124,000. ¿Eres tendencia? ¿Y tendencia de qué? Pues tendencia era que era el comentario, el video más visitado en las redes, y a partir de ahí empecé a tenerle respeto y hasta miedo a lo que hagan las redes con lo que uno diga o no diga. Bueno, ¿qué puede esperar el país de su Procuraduría, doctor Gregorio Lash? Yo quisiera que al final del periodo yo siga siendo igual como soy ahora y como he sido en los últimos tiempos. Yo soy un hombre de pueblo, de abajo, un colombiano sencillo, no tengo pretensiones de ninguna naturaleza más allá de llevar bien a mi familia y hacer bien mi trabajo. Una persona sencilla, quiero seguir siéndolo así, no quiero ser víctima de esa contaminación de los altos cargos. Yo los he conocido de cerca, de pronto no estaba en ellos personalmente, pero sé cómo el poder también envanece al ser humano y siempre trato de vacunarme contra eso. Ser un ciudadano que sirvió bien, que trató de cumplir y logró cumplir con su cometido, terminar con muchos más amigos de los que tengo. No reconozco enemigos por ninguna parte, nunca los he tenido, no los llegaré a tener. Podrá haber contradictores, inconformes. Yo soy un convencido, usted me conoce, Patricio, de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Ahí yo cito a Voltaire. Esas son mis convicciones filosóficas desde pequeñito. Yo prefiero, lo digo en términos más modernos, un comentario desbordado, un editorial de mala factura o desinformado o equivocado, que prohibir que hablen o pretender que no se diga. Yo en eso sí creo que si uno se reputa como pequeño demócrata, lo mínimo que tiene que garantizar y estar convencido es que debe ceder ante la libertad de opinión y de expresión de los demás, que son los que lo vigilan a uno y le van a señalar cuando se esté equivocando o cuando no debe llegar a equivocarse, aunque lo que haga bien no se reconozca, porque para eso a uno le señalaron eso de ver y para eso le van a pagar un salario. Lo que esté equivocado sí pido que por favor se me haga conocer, incluso con anticipación. Y la crítica es que no es, yo soy un hombre objeto de crítica por todo lo habido y por lo no habido y por lo haber y por lo no haber, y siempre he mantenido esa cordura de no molestarme, no indisponerme, no llenarme de mala sangre por nada, porque es que este es así, la democracia es así, y si uno está en un juego democrático tiene que también ser resistente y también ser reticente a esas manifestaciones de la conciencia humana, porque no somos otra cosa, sino unos simples seres humanos, mortales todos, que terminaremos, como dice la canción, para hacerle aquí un homenaje al vallenato de la sabana, Lisandro Mesa, todas las calaveras son calvas, todos terminaremos igualitos al final de nuestro periplo. Muchas gracias. Creo que ha sido una entrevista interesante y amena. Muchas gracias por aceptar la invitación.